En la maravillosa CONCACAF, la clasificatoria constó de 3 rondas. Para la primera se eliminaron en un sector las 13 selecciones pertenecientes a la zona del Caribe, y en el otro las 6 de Centroamérica. Por el Caribe calificaron San Vicente y las Granadinas, Jamaica y Bermudas, mientras que por Centroamérica lo hicieron El Salvador, Costa Rica y Honduras. Canadá y México accedieron en automático a esta etapa por ser los selectivos mejor rankeados, tal como indicaba el reglamento. En esta fase los 8 equipos se dividieron en 2 grupos de 4 integrantes, donde los 2 primeros avanzaban a la última ronda tras enfrentarse a visita recíproca. Debido al sorteo realizado durante el mes de septiembre, la todavía selección de Menotti sabía con antelación que sus contendientes de grupo serían Costa Rica, Honduras y San Vicente y las Granadinas, lugar caribeño donde todo empezó. Pese a avanzar a la ronda final con un balance de 4 victorias, un empate y una derrota, César Luis Menotti anunció el 15 de diciembre de 1992 que renunciaba definitivamente a su cargo. Los argumentos tocaron base en las discrepancias del argentino con los dirigentes de la FMF, puntualmente en relación con las fechas de la tercera y última fase. Menotti pensaba disputarlas de septiembre a octubre de 1993, como estaba estipulado. Sin embargo, la nueva administración, sin consultar al flaco, sugirió a la FIFA cambiar las fechas para enero y marzo. Aunque el pliego petitorio no procedió, la situación colmó la paciencia del rosarino, quien alegó que cada día fue una lucha incesante con los directivos, que ni con buenos resultados pudo resolver. En contraste, la pluma de Jaime García Elías en El Informador redactaba que todo fue la crónica de una renuncia anunciada. Sostuvo que la salida de Menotti se escribió mucho antes, cuando los oportunistas aprovecharon la caída de Milo Maurier para darle el cuartelazo a Francisco Ibarra y poder manejar a su antojo a la selección, conforme las demandas de los titiriteros de San Ángel de Chapultepec. Citando las palabras del comunicador: así, de un día para otro, México se dio el lujo de prescindir de uno de los entrenadores más célebres y prestigiosos del planeta fútbol, recordándonos que cada selección tiene al técnico que se merece. Si bien en sus 15 meses de gestión no hubo altibajos, el sello del sudamericano se reflejó de ahí en adelante. Mayor vitalidad, carácter, orden defensivo, idea de grupo y un estilo de juego basado en el buen trato del balón. Una de las características del futbolista mexicano que pocos técnicos habían logrado aprovechar. Esa es la historia más apasionante del fútbol en la historia de la Liga Mexicana, que era un equipo de fútbol que primero que jugaba muy bien y después en un lugar, un momento en la historia donde se permitió la locura. La locura estaba apenada. Se permitió y también era necesaria, ¿no? Pero hay que tener los huevos de llevarla a cabo. Salir con los pelos pintados ahora parece gracioso, pero ¿y si te echan del equipo? Quiero decir, hay un espacio donde se permitieron cosas y afortunadamente eso que se permitió salió bien. Si sales con máscaras a la cancha es porque, y te lo permiten, es porque vas a ganar. Porque si sales con máscaras a la cancha y pierdes, eres un payaso. Dos días después de romper lazos con Menotti, Marcelino García Paniagua reportó a los medios que el nombre del nuevo técnico lo daría a conocer durante los primeros días de enero, antes de partir rumbo a Italia, para cumplir con la Azzurra un compromiso internacional. Indicó que los candidatos más fuertes eran Ricardo Lavolpe, Víctor Manuel Bucetich, Alberto Guerra, Carlos Milok, Manuel Apuente y Miguel Mejía Barón, quien después del borlote terminó siendo elegido para capitanear el barco, pese a declarar previamente que no era de su interés dirigir a la selección, ya que su contrato con el invicto Monterrey era su prioridad. 24 partidos sin perder registraban los Rayados. Pero el nombramiento tuvo que adelantarse por expresa petición de la FIFA, que consideraba de alto riesgo que una selección clasificada a la última ronda de su eliminatoria no tuviera timonel. Por tal motivo, el 26 de diciembre, el auxiliar de Bora en México 86 fue reconocido como el nuevo director técnico nacional. También hay que mencionar que la dirigencia del Barrial accedió para entregar a su estratega, con la única condición de que la Sultana fuera la sede alterna de la selección azteca. Tras hacerse con el cargo, Miguel sostuvo que ante los rivales del cuadrangular final mantendría el mismo sistema y base de efectivos que usó su antecesor, aunque con una otra adhesión, eso además de la baja de Marcelino Bernal, que a muchos tomó de sorpresa. La otra novedad era la incorporación de Javier Aguirre, quien se unirá al cuerpo técnico de Mejía Barón después del Clásico Nacional de la 92-93, a disputarse el 10 de enero, día en el que el vasco se despidió del profesionalismo. Arrancaba entonces el año 1993 y antes de cerrar la eliminatoria los de Mejía Barón tuvieron que enfrentar sus amistosos. La primera prueba fue el 20 de enero contra la Azzurra. El debut de Mejía Barón se vio opacado por la caída de su equipo a manos de Roberto Baggio y Paolo Maldini.
El crack de la Juventus hizo el 1-0 con una jugada de fantasía que exhibió feo a la saga tricolor, y el definitivo fue del eterno capitán, que zumbó la red con un cañonazo tras el rechace del Brody. Un año y medio después se volverían a encontrar. Ya de vuelta en casa, el conjunto nacional se presentó en el Tecnológico de Monterrey para enfrentar a la selección de Rumania. México complació al respetable, ganándole al conjunto europeo con un hermoso tiro de castigo de Benjamín Galindo y un frentazo violento por parte del hijo pródigo de la Sultana del Norte, Francisco Javier, el abuelo Cruz, quien todavía tendría su momento de gloria. La selección de Mejía Barón se presentó en la fase final, dejando más dudas que certezas, debido al durísimo sopapo que recibieron de los salvadoreños sobre el césped del Cuscatlán. La más importante noticia fue el retorno de Hugo Sánchez a las eliminatorias concacafianas. El partido del 4 de abril comenzó a calentarse, no solo desde que Hugo declaró horas antes que ni por accidente lo perderían en el Coloso de Montserrat, sino que se prendió 43 años antes, en tiempos de Fernando Marcos, cuando se le ocurrió decir que en Centroamérica se jugaba con balones cuadrados, un clásico inolvidable. La sentencia del cronista y la declaración del Pentapichichi calaron hondo en la afición salvadoreña, que antes, durante y después de los 90 minutos tuvo como grito de guerra esa frase de "al mundial no vamos, pero a México le ganamos". Y así lo hicieron. El Papo Castro nos clavó el primero con un penal polémico, y aunque Alberto García Aspe lo empató a 15 del final con un imparable de zurda, William Renderos timbró la segunda victoria de la selecta sobre México, definiendo sobre Campos, que le regaló todo el costado izquierdo. No olvidar que la última vez que los cuscatlecos pudieron con el Tri fue en noviembre de 1981, cuando en Tegucigalpa lo ganaron por la mínima durante las eliminatorias rumbo a España 82. Devastados por iniciar el cuadrangular con derrota, pagaron justos por pecadores, así que México le cascaba 3 a Honduras una semana más tarde en el Estadio Azteca, para meterse de lleno a la lucha por el pasaje mundialista. Luis Flores abrió la brecha con una palomita de ensueño a pase de Ramón Ramírez. Luego Hugo Sánchez no erró desde el punto de cal, tras la pena sobre García Aspe. Ignacio Ambriz anotó el del estribo con un balón al que le salieron alas y tren de aterrizaje en zona de gol. Una joya lo de Nacho, que ya no pudo repetir en el Mundial. Aquel día Miguel Herrera, lateral derecho que pasaba buenos momentos con el Atlante, se enganchó con Dolmo Flores, que hasta lo cacheteó, pero no se fue expulsado. Temperamental como solo él, el Piojo se las cobró al contado y al rato que pudo bajó al hondureño, recibiendo la roja pese a argumentar balón. Esta acción fue el final de Herrera. Lo marcó como pasajero non grato en el avión que partiría hacia el país del norte. Antes del juego, Mejía Barón le pidió explícitamente que jugara con la cabeza fría, pero como vimos, las indicaciones del doctor fueron a un saco roto. Cuenta el estratega que al finalizar el juego le informó a su tocayo que no lo convocaría más, solo que Luis Miguel Salvador y Félix Fernández abogaron por el impulsivo futbolista y le dio vida. Todo quedó en una calentura. No obstante, meses después, en una visita de los Potros de Hierro a León, mientras el Piojo se disponía a dar una entrevista, algunos aficionados invadieron el campo y lo provocaron. Herrera reaccionó propinándole un par de patadas al escurridizo y de paso fulminando sus esperanzas para asistir a la cita mundialista. En ese instante, Mejía Barón decidió no llevarlo, reflexionando que era una granada lista para explotar en el momento menos pensado. Miguel, ¿qué se siente? Hace 8 días muy contento, nos decías voy a entrar, voy a jugar, y hoy bueno, pues acompañando al grupo. Bueno, creo que me siento contento por ellos, ¿no? Realmente un poco triste por no estar participando dentro de la cancha, por una tontería que hice, ¿no? Por un error bastante grave que espero no se vuelva a repetir en mi carrera. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. El siguiente reto fue con El Salvador, que devolvió la visita a México, pero sin repetir el triunfo de 14 días antes, por culpa de Ambriz, que muy temprano abrió el ostión con una metralla trepidante, tras acomodársela con el pecho en las inmediaciones del área grande. Ya en el complemento, García Postigo apareció solo a segundo palo, luego de un cable al corazón del área. El ariete colchonero también la orientó con el pechamen, y de aire la mandó a guardar, con todo el poderío de su empeine diestro. La fiesta mexicana explotó de nuevo con el tercero de la tarde y el primero de Ramón con la absoluta azteca, el cual resolvió con un escopetazo a mansalva después del centro de Gutiérrez y el pésimo juego aéreo del meta salvadoreño. El de la honra para la selecta fue de Óscar Ulloa, que a 4 del final cinceló una escultura, bajándola excepcionalmente, para luego acribillar a Jorge Campos, que ni la vio pasar y mejor se quedó a reclamar una mano. El primero de 2 contra Canadá se dio hasta la 4ª jornada del cuadrangular. Ganar ese duelo era de vital importancia, ya que los de la hoja de Maple presumían ser líderes, con solo un punto de diferencia sobre México. Por fortuna, el 25 de abril el Estadio Azteca pesó como se debe, y los de Mejía Barón retornaban a ganar, gustar y golear después de mucho tiempo.
El listón fue cortado por la joya de Santos Laguna, que como cuchillo en mantequilla se resbaló hasta la línea de fondo, en donde sacó un tiro centro sin mucho ángulo que se sumergió en la meta norteamericana, por el poste que defendía Craig Forrest. Por eso el 34 Ramírez cantó otro tanto con la playera verde, luego de tirar una fenomenal pared con el macho y resolver con una saeta, que se incrustó entre las piernas del arquero del Ipswich Town de Inglaterra. El tercero para los intereses de la casa cayó durante el correr de la segunda mitad, cuando Lucho Flores convirtió en gol el centro del Beto, mismo mediocampista que cerca del 70 fue derribado dentro del área, y él mismo se encargó de cobrar el penal, ese que acertó con todo el rencor de su pata zurda. Con el 4-0 el Tri le arrebató a Canadá el primer lugar, pero a falta de 2 jornadas nada estaba decidido todavía, así que alzarse victoriosos ante Honduras y luego con los norteamericanos será más que una demanda, una obligación. Ya con mayo en el calendario, el conjunto del Doctor se trasladó a Tegucigalpa, donde sufrió el trato hostil de la afición catracha, igual que en el 81, que tenía planeado llevarles serenata un día antes del partido para no dejarles dormir. No obstante, Mejía Barón y su cuerpo técnico idearon un plan, mandando a sus futbolistas a otro hotel, y ellos se quedaron escuchando el griterillo. Bien descansados, los mexicanos respondieron a las artimañas hondureñas con un marcador a favor, bastante holgado, cobrándose la rechifla el himno nacional, mientras era entonado por nuestros paisanos. Aspe silenció al Tiburcio Carías muy pronto, con un tiro de castigo fenomenal, que se fue a guardar al ángulo superior derecho de Wilmer Cruz. Posteriormente, y también a balón estático, Flores tiró un chanflazo que dejó helado al pájaro. Tras intercambiar los lados, el niño artillero se sacó la marca de 2 e hizo patria colocando el 3-0, con un chute de bote bravo que abrazó la red. Fue hasta el 56 que Honduras dio señales de vida, con el descuento de Juan Alberto Flores. Sin embargo, sirvió de muy poco, ya que sobre la hora Smith perforó su marco para el 4-1, que dejó al equipo nuestro en primer lugar con 8 unidades, aunque flanqueado por los Canucks, que vencieron a El Salvador y llegaron a 7. Por cierto, que 2 horas después del partido, los mexicanos seguían sin poder salir del Tiburcio Carías, ya que la gente continuaba amotinada fuera del inmueble esperándolos. El boleto concacafiano para la Copa del Mundo se jugaría entonces entre canadienses y mexicanos durante la última fecha del cuadrangular. A los de verde les bastaba con empatar o ganar, mientras que los de rojo estaban obligados a levantarse con la victoria si querían enviar a sus adversarios a la repesca internacional. El 9 de mayo en Toronto, Alex Bunbury nos añadió a su lista de promesas a olvidar, cuando rebasado el cuarto de hora cabeció en las barbas de Campos el 1-0. La tensión empezaba a ser extrema, pues la calificación se podía complicar. No obstante, antes de llegar al descanso, el señor Hugo Sánchez se topó con una rodadita dentro del área, que canjeó por gol para empatar el tanteador. La pura igualada era suficiente para que se consiguiera el boleto, pero todavía tenía que observarse algo de drama. A 10 minutos del final, el abuelo Cruz, sumamente aclamado en el Mundial del 86 y que ahora soñaba con llegar a su segunda copa a los 28 años, se vio solo de frente al arquero y corrió a galope, pero adelantó el balón y la achicaron. Este choque le destrozó la rodilla, pero ya no había cambios, por lo que tuvo que continuar en la batalla. Francisco Javier no iba a poder asistir al torneo de los Estados Unidos, pero con el corazón apretado en un puño, se internó en el área y con la derecha empujó al fondo la bola que le hicieron llegar. Salió expulsado con la felicidad del que acaba de entregarle la gloria a los suyos, abrazado por los paisanos del campo, los de la tribuna y todos aquellos que lo observaban por televisión. Desafortunadamente, esa gesta le costó la rotura de los ligamentos, dejó de jugar por varios meses y finalmente no pudo ser considerado para el magno torneo. Sin embargo, el abuelo será recordado por siempre, gracias a su aporte a nuestro fútbol. Por su parte, Canadá se quedaba relegada a la segunda posición, lo que les obligaba a enfrentarse a Australia en el primer repechaje internacional, del que te contaré un poco más adelante. Después de un proceso fallido con Menotti, el corte de cuello a los directivos a media eliminatoria y un inicio incierto en la última fase, el equipo tricolor supo mantener el rumbo y, como trazaron desde un inicio en la planeación, se colaron a su 10º campeonato mundial, en el que tratarían de al menos igualar lo alcanzado 8 años atrás. Estos son los gritos que se oyen aquí en el vestidor del equipo mexicano y voy a tratar de acercarme a donde están ellos. Escuche usted. Pero antes de soñar, debían continuar con su preparación, que consistía en 30 compromisos repartidos entre Copa América, Copa Oro y amistosos internacionales. Antes de viajar al Ecuador para el máximo campeonato del sur, México debía enfrentarse a Paraguay en el Coloso de Santa Úrsula. El cáliz con los paraguayos era de suma importancia, ya que también serían parte del torneo continental,
Así que el resultado bien podría reflejar la suerte del combinado azteca. México se presentaría en Copa América por primera vez en su historia, mientras que Paraguay se alistaba para enfrentar su eliminatoria.